El perdón. ¿Cuál es el verdadero perdón al cual se refería Cristo? En este video, nos vamos a profundizar un poco en el tema. Es bien sabido por muchos que el perdonar nunca ha sido fácil, es más, es una de las pocas cosas que el ser humano puede hacer y quizá, es uno de los pasos más importantes para cada ser humano a lo largo de su paso por este mundo. Pero, ¿por qué es tan difícil, cuando sabemos que eso es precisamente lo que debemos hacer cada que nos ofenden? Notemos una de las razones más importantes que están escritas en la Biblia. Leamos en Mateo 6 versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Encontramos una indicación directa de parte de Dios, en el Evangelio de Mateo capítulo 18 versículo 21 y 22 y dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Te preguntarás, ¿por qué es tan importante este versículo? Bueno, la razón más concreta es que en este versículo, el Señor nos está indicando que a falta de perdón hay una consecuencia, y aquí es donde debemos enfatizar nuestra atención. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos de la consecuencia que existe si no perdonamos. Como en Mateo 18, se nos indican unos ejemplos que Jesús les enseñó a sus discípulos. Y dice así, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Notemos que, en el versículo 34 dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos. Esto significa que la pena por no perdonar es muy grave, tan grave que lo podemos ver en la propia crucifixión de Jesucristo. Recordemos las palabras del Señor cuando se acercaba su hora. Leamos lo que dice en el Evangelio de Mateo 26 versículo 39. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esto mismo lo hizo hasta 3 veces, como está escrito en el versículos 42 y versículo 44. Y aún así Dios no permitió que Jesús evitara la crucifixión, pues era con su vida que iba a pagar el perdón de los pecados, siendo que su Hijo era inocente. Cuanto más hará el Señor con nosotros los pecadores, que somos culpables de nuestras transgresiones. Por eso, el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 1 versículo 13 dijo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es tan sencillo como pedirle perdón a Jesús, y Él fielmente nos perdona y nos ayuda para que aprendamos que en este acto, Él nos capacita y nos enseña a cómo perdonar a los que nos ofenden todos los días. En verdad les digo, cada vez que perdonamos, nos hacemos más y más libres de pecados. Es de vital importancia que aprendamos a hacerlo para romper con cadenas espirituales que nos libran de ataduras ligadas a ser presos de amarguras y sentimientos de odio por falta de perdón. Con quien te aconsejo empezar es con Dios. Arrepiéntete de todos tus pecados y confiésalos a Jesús solamente. No necesitas ir a una iglesia o a un templo para hablar con Él. Aquí te muestro la prueba de esto.
Leamos en Mateo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Después de perdonar en tu corazón a todo aquel que te haya ofendido o agredido física o mentalmente, suelta todo eso que te oprime y entrégaselos al Señor. Él nos dijo en el Evangelio de Mateo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay personas que piensan que son demasiado buenas, porque hacen muchas obras de caridad a la sociedad, pero en su corazón aún guardan algún resentimiento de su pasado en contra de alguien, y no saben que la falta de perdón es muy grave. Si no pueden perdonar, ellos mismos se condenan a sí mismos a pasar una eternidad separados de Dios y su justicia. Él ya nos dejó libre el paso hacia el cielo por medio de su Hijo Jesucristo, y solo tenemos que creer en Él y entregarle todas nuestras cargas que nos aflijan. Él te hace una promesa el día de hoy, te pide que vengas a Él y le dejes en sus manos todo eso que a ti te aflija. Que ames a tus enemigos y que bendigas a los que te maldicen, como está escrito en Mateo 5, versículo 43 en adelante. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y no solo eso, sino que también te dice que Él hará su justicia y se encargará de todo aquel que te hizo daño, acumulando carbones encendidos sobre su cabeza. Esto lo puedes leer en el libro de Proverbios capítulo 25 y 22, donde dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque carbones encendidos de vergüenza amontonará sobre su cabeza, y Jehová te recompensará. Deja que el Señor sea tu guía, tu instructor y tu mejor aliado, para que en Él te apoyes y te dé fortaleza, aunque para muchos esto sea casi imposible de hacer. Aunque la falta haya sido muy grave hacia tu familia, amigo o tu persona, créeme que no vale la pena pasar una eternidad en una prisión infernal por no perdonar en tu corazón. Dejemos que el Señor haga su justicia y pongamos nuestra confianza en Él solamente. Dios te bendiga. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y compartir.